tabla periódica, como la conocemos hoy en día, es el resultado de las contribuciones de diversos científicos a través del tiempo, que con sus investigaciones lograron integrar y organizar los elementos químicos. En el siglo XVII, Robert Boyle estableció el concepto moderno de elemento, señaló la existencia de ciertas sustancias elementales que al combinarse formaban al resto y los llamó elementos. En 1790, el francés Antoine Lavoisier recopiló una lista de 33 elementos, algunos de ellos como el oro, la plata, el carbono y el oxígeno. En 1830, el sueco Jacob Berzelius fue el primero en proponer cómo nombrar a los elementos químicos a través de un símbolo que correspondía a su nombre en latín, la primera letra en mayúscula y en algunos elementos una segunda letra pero en minúscula. A mediados del siglo XIX, Cannizzaro propone un método para calcular las masas atómicas de los elementos químicos y los ordena de menor a mayor masa atómica. Johann Bernoulli organizó los elementos químicos en grupos de 3. Cada tríada estaba constituida por elementos con propiedades químicas semejantes, además de sus masas atómicas. En 1864, el inglés John Newlands propuso una nueva manera de realizar los 56 elementos que se conocían en ese tiempo. Él observó que al colocar algunos elementos en orden creciente de su masa atómica, después de 7 elementos, el octavo tenía propiedades similares al primero y así sucesivamente. A esta repetición periódica la llamó ley de las octavas. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla de 63 elementos, la cual los organizaba en orden creciente de sus masas atómicas, pero respetando sus semejanzas entre sus propiedades. Además, dejó lugares vacíos para futuros elementos químicos que se pudieran describir y predijo algunas de las propiedades físicas y químicas para los elementos químicos aún no descubiertos y propuso un nombre para ellos. En 1912, el británico Henry Moseley, quien a partir de sus investigaciones sobre el protón concluyó que ningún elemento químico tenía el mismo número de protones o cargas positivas. Además, existía una repetición periódica de las propiedades físicas y químicas de estos elementos conforme aumentaba su número atómico. Por lo tanto, el protón se tomó como base para acomodar los elementos químicos de la tabla periódica. Actualmente la tabla periódica está diseñada de acuerdo al número atómico y la configuración electrónica de los elementos químicos. Están acomodados en 7 filas o renglones llamados periodos y 18 columnas llamadas familias o grupos. Existen 118 elementos químicos, pero algunos han sido creados artificialmente por el hombre. Muchas gracias por ver el video, espero haya sido de ayuda.